Y la carrera de iniciación de la competencia de trineos más famosa y larga del mundo en Alaska, la Iditarod, se llevó a cabo este sábado. El recorrido en la ciudad de Anchorage solía ser de... Seguramente habéis oído hablar de mí. Mi nombre saltó a la fama por haber liderado el último tramo de aquella imposible carrera a contrarreloj. O mejor dicho, a contramuerte. Sí, porque lo que ahora es un evento festivo empezó como una lucha contra los elementos, una prueba de supervivencia y, sobre todo, un acto de servicio. Pero no soy el único héroe de esta historia. Quien nos guió en los tramos más difíciles de aquel trayecto fue mi hermano y maestro, Togo. Sin él, esta historia que hoy contamos hubiera terminado en tragedia. Déjate de personalismos. Recuerda que todos somos uno. Dicen que la unión hace la fuerza, y es cierto. En una manada debe haber un líder, y a la vez debemos actuar en grupo como si fuéramos uno mismo. Yo simplemente represento a muchos que estuvieron conmigo en aquella travesía. Hoy, en La Mirada Poética, la historia de Balto, Togo y los demás héroes de cuatro patas. Pero empecemos por el principio. Nací en Nome, un pequeño pueblo de Alaska, en 1923. Por aquel entonces contaba con 852 habitantes. Togo nació 10 años antes. Aparentemente era el más débil de su camada y, sin embargo, se convirtió en el perro guía del trineo de su amo, Leonard Sepala. En esos momentos ignorábamos que el destino habría de ponernos a prueba. El problema del pueblo de Nome. En el invierno de 1925 comenzó una epidemia en el pueblo de Nome, Alaska. A causa de las fuertes tormentas no era posible conseguir las medicinas por aire. Tampoco era posible hacerlo por mar porque estaba congelado. La única opción que tuvieron fue la de enviar a unos 20 mushers con sus perros a recorrer más de 1000 kilómetros entre vientos de 110 kilómetros por hora y temperaturas por debajo de los 30 grados bajo cero. Balto, cuéntalo con tus propias palabras. El invierno en Alaska muchas veces llega sin avisar. Nada hacía presagiar que aquel de 1925 iba a ser determinante en la historia de Nome. Frío, nieve y viento se sucedían con frecuencia y a veces llegaban al mismo tiempo. Sin embargo, las inclemencias del tiempo no pasaban de ser circunstancias difíciles. Pero un acontecimiento hizo que se convirtieran en elementos realmente amenazantes que agudizaban la posibilidad de desencadenar una tragedia. Vimos cómo los cachorros de nuestros amos, a los que llamaban niños, iban perdiendo vitalidad. Algunos no podían comer y perdían el habla. Otros se dormían temblando y no volvían a despertar. Los humanos estaban preocupados, porque si no se detenía la epidemia, morirían bajo el silencio blanco de la salvaje Alaska. Decían que ese espíritu invisible que atacaba a los niños se llamaba difteria, y el antídoto más cercano se encontraba en Nenana, un pueblo a más de 1000 kilómetros de distancia. La ruta era larga y difícil, pero el peor de los tramos era ineludible y peligroso. La aventura
Era arriesgada y los humanos tardarían 30 salidas de sol en recorrerla. Tras un largo silencio nos miraron. Y Togo asintió con el rabo, permaneciendo expectante como si hubiera entendido la situación. Su amo era un buen matcher y contaba con el mejor de todos los perros. Cada segundo era crucial. Cada minuto perdido era un paso hacia la muerte. Se ajustaron trineos y los víveres, las cuerdas y demás utensilios. El trayecto se dividió por relevos para enfrentarse al clima invernal. Yo esperaba listo y paciente para cubrir el último trayecto. Por fin vi a Togo aparecer envuelto en la ventisca. Tan solo quedaban 80 kilómetros. Fui guiado por mi instinto, por una mente superior, porque la tormenta apenas me dejaba ver unos pasos por delante. Mantuve la velocidad constante hasta que finalmente vimos las luces del pueblo. ¡Lo hemos conseguido! Gritaba mi amo entusiasmado mientras me daba besos. Lo hemos conseguido. Gritaba con la voz rota y los ojos encharcados. Los humanos nos llaman héroes y no sabemos lo que eso significa. Los perros no entendemos de honores, sino que cumplimos con aquello que nuestra naturaleza demanda de nosotros. Simplemente somos leales y aprendemos de aquellos humanos que son ejemplo de amor desinteresado. Por eso, me gustaría que esta historia fuera recordada como un ejemplo de entrega, de amor, de lucha interior y exterior para seguir bogando en la tormenta y tirar con brío del trineo que nos lleve de vuelta a casa.